Hola, hola. Muchas gracias por la invitación de poder acompañarles en este espacio. Yo sé que es un poquito extraña la actividad que vamos a hacer hoy día, pero es importante que puedan tomar mucha atención a lo que les voy a comunicar porque les va a servir para la vida. Me voy a presentar primero que todo. Mi nombre es Danilo Urbina. Yo soy ex estudiante del Colegio Villavista. Estudié desde kinder a octavo básico toda la enseñanza básica en el momento en el cual todavía el colegio no tenía enseñanza media. De hecho, el profesor Ariel, que es encargado de convivencia actualmente, fue profesor mío de educación física. Y yo, posterior a salir del colegio, a salir de la enseñanza media, me dediqué a estudiar en la universidad y estudié psicología, todo lo que tiene que ver con el estudio de la mente humana. Actualmente soy psicólogo clínico, eso significa que acompaño procesos de personas que tienen alguna necesidad de apoyo en su salud mental. Pero además me especialicé como sexólogo, que es un área vinculada a la psicología y a otras ciencias de la salud y de la educación que tienen que ver con las personas que no solo estudiamos el ámbito de la mente humana como los psicólogos, sino que estudiamos el ámbito de la sexualidad de las personas. Y ojo, cuando yo hablo de la sexualidad, no estoy hablando solo del sexo, no estoy hablando solo del acto sexual, del coito, sino que estoy hablando también a todo lo que tiene que ver con este concepto amplio de sexualidad, la forma en la cual nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, a propósito de los cambios que vamos viviendo a lo largo de la vida, o los procesos que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestros vínculos, con los pololeos, con el prevenir situaciones de riesgo, el generar herramientas para poder desenvolvernos de forma adecuada, etcétera, etcétera. Yo me especializo en el ámbito de la sexología como psicólogo. Y es por eso que ahora en este ratito que vamos a tener, que les voy a acompañar a nivel digital, discúlpenme por no poder haber estado presencialmente, pero voy a estar a través de este video, voy a explicarles algunos conceptos básicos que tienen que ver con el desarrollo de la identidad sexual, que es un probable proceso que esté cada uno de ustedes viviendo en este momento por la edad que tienen, pero que no solo tiene que ver con la edad actual, sino que tiene que ver con el desarrollo de ser seres humanos. Entonces, para explicarles estos conceptos, que voy a tratar de resumir lo más brevemente posible, me va a ayudar este personaje que está acá para poder identificar las variables que tienen que ver con la identidad sexual y el desarrollo de las mismas. Primero que todo, atención, el primer concepto tiene que ver, cuando nosotros nacemos biológicamente, la sociedad nos asigna un sexo biológico que tiene que ver con cuáles son los genitales que poseemos, pero que no tiene que ver solo con los genitales, sino que tiene que ver también con el resto de nuestro cuerpo, las hormonas, los genes, los cromosomas, etcétera, etcétera. En base a todas esas características, las personas podemos ser clasificadas normalmente como machos, hombres, si es que nacemos con pene, en general, podemos ser categorizados como hembras, mujeres, si nacemos con vulva. Pero también hay algunas personas que por razones biológicas tienen diversidades en su cuerpo. Antes a estas personas se les llamaba hermafrodita. Actualmente no es un concepto adecuado para seres humanos, porque los hermafroditas son, por ejemplo, algunas plantas o los caracoles que tienen la posibilidad de autofecundarse o de generar gametos para fecundar a otros seres de su especie, ya sea siendo fecundados ellos o fecundando a los otros. Es lo que no podemos hacer los seres humanos, pero sí los seres humanos a veces nacemos con características biológicas que llevan a que haya una especie de mezcla de estas características. Hay muchos tipos de intersexualidades que a veces se reconocen en el nacimiento, porque los genitales tienen formas distintas a lo que normalmente esperaríamos. Antes lo que los médicos hacían era ellos definir de qué forma se iba a criar esta persona, pero actualmente lo importante es que una persona que nace con estas características vaya dándose cuenta a lo largo de su vida cuál es realmente su sexo, y a veces se hacen análisis cromosómicos y otros para poder detectar. Por ahora vamos a dejar a este personaje con un sexo biológico de ser mujer. Ya nació con vulva, tiene las características que tienen que ver con un desarrollo femenino biológicamente, y por ahora esta primera categoría que estamos viendo ahora, que tiene que ver con lo biológico, es el sexo biológico. Y ya vemos que las personas podemos nacer hembras, machos o algunas intersexuales. Que es rara la posibilidad que haya una persona intersexual,
pero existen y tienen los mismos derechos que todas. Después de esta primera característica en nuestro desarrollo de la identidad sexual, vamos a ver lo que tiene que ver acá arriba, acá adentro, con nuestro cerebro. Quizás si esta persona biológicamente es hembra, lo más probable es que en su identidad de género, en el cómo esta persona se identifica a sí misma, efectivamente se considere una mujer. Esta persona va a decir, sí, me hace sentido ser mujer, las otras personas por mi sexo biológico me han hecho tener en el carnet una M de mujer, me pusieron un nombre femenino y efectivamente me hace sentido eso. Así que yo sí tengo una identidad de género de ser mujer, me identifico como mujer, pero hay personas que a pesar de que su sexo biológico sea de un color, de un tipo, en su identidad de género, que es esta segunda variable, se identifican con el otro género. En este caso, a pesar de que es una persona que nace biológicamente mujer, el género con el que se identifica sería el de un hombre. A estas personas normalmente las llamamos como personas trans. Son personas que transitan de un género a otro, lo que no tiene que ver con la biología, sino que tiene que ver con la identidad de género. Hace algunos años atrás, la diversidad de las personas transgénero era considerado un problema, como si fuera un trastorno de salud mental. Actualmente es importante saber que todos los manuales de salud mental, de psiquiatría, de psicología, se han dado cuenta que era un error gigante patologizar o considerar que era un problema de salud mental, y actualmente se considera como parte de la diversidad humana. Y es importante que lo entendamos como tal. Una persona que tiene una identidad trans no significa que tenga un problema, sino que es parte de la diversidad humana, y probablemente en nuestra vida vamos a conocer a muchas personas que sean trans. Existen, cada vez se están visibilizando más, producto de que estamos en una sociedad que cada vez es más inclusiva, y ojalá cada una de nosotros apoyemos este proceso. Entonces, esta segunda variable tiene que ver con la identidad de género. Si es que yo sí me identifico con el género asignado al momento del nacimiento, es decir, si me identifico como hembra, como mujer, yo sería una persona cisgénero. Si es que me identifico con el otro género, yo sería una persona transgénero. Y además hay algunas personas que no se identifican con el uno o el otro género. Serían de un color distinto, que son las personas que tienen identidades de género menos binarias o más fluidas, pero yo no voy a profundizar en eso porque eso nos daría para otra charla completa. Pensemos que ahora este personaje que tenemos acá va a ser una persona trans, biológicamente mujer, pero en su identidad de género se identifica como hombre. Cuando nosotros sabemos que una persona tiene esta identidad de género, a pesar de que sepamos cuál es su cuerpo, es importante que respetemos cuál es el género con el que sí se identifica. Es decir, a esta persona tenemos que ocupar pronombres masculinos, llamarle como él, y además probablemente esta persona nos diga que ocupemos un nombre masculino también para referirnos a él. Si bien su nombre legal, registral, puede ser uno femenino, si nos dice que ocupemos un nombre social que ha escogido, es importante que lo respetemos, que seamos respetuosos. Por ejemplo, si esta persona biológicamente su nombre era María, pero en verdad su identidad es ser José, es importante que utilicemos el nombre José con él, ¿ya? Porque eso tiene que ver también con su bienestar, tiene que ver con el respeto a la diversidad y tiene que ver con generar un lugar y un mundo más inclusivo para todos. Esa es la segunda variable, la identidad de género. La tercera variable tiene que ver con, que probablemente es algo que le está pasando a algunos o algunas de ustedes, tiene que ver con lo que está acá, el corazoncito, con hacia quienes nos sentimos atraídos, atraídas. Hay muchas personas que se sienten atraídas hacia personas del otro género. En este caso, este chico le gustaría a las mujeres, sería un chico heterosexual, pero podría ser que también le gusten personas de su mismo género. Eso llevaría a que sea una persona homosexual o gay. Pero también podría ser que esta persona se sienta atraída hacia ambos géneros. Sería una persona bisexual, a veces también se utiliza el concepto de pansexual, o incluso podría ser que en este momento a esta persona no le interese nadie, como sale aquí el corazoncito que no tiene ningún símbolo adentro.
Puede ser las personas que a veces se consideran asexuales o que no tienen un interés hacia nadie ahora. Vamos a dejar a esta persona que se está construyendo aquí como una persona bisexual, pansexual, por ejemplo, ahora, para ir terminando con estas categorías. Esta es la orientación sexual, la tercera etiqueta. Y la cuarta y última, que también es muy importante, que probablemente también una de ustedes lo está viviendo ahora, tiene que ver con cómo expresan su género. El género tiene que ver con esta construcción social y cultural del cómo se espera que cada persona viva, se comporta, se vista en la sociedad en la que estamos. Se suele asociar que, por ejemplo, si yo me identifico con el ser hombre, utilice características asociadas a lo masculino, como por ejemplo utilizar barba o utilizar artículos que tengan que ver con la expectativa masculina, o que me muestre de una forma masculina, o que tenga una voz grave, o que me dedique a actividades masculinas dentro de la concepción de qué es lo masculino socialmente esperado. Pero nuevamente, mucho de lo que tiene que ver con el concepto del género es una construcción social y cultural. De hecho, la forma en que nos vestimos nosotros ahora acá en Chile es muy distinta a la que se visten las personas en China, pensando tanto en los colores como en las características que ocupan, el maquillaje, los accesorios, etcétera. Entonces esto no tiene que ver con el sexo biológico necesariamente o con nuestra identidad de género. Tiene que ver con cuáles son nuestros gustos, nuestros intereses. Podría ser que esta persona, si bien se identifica como un hombre, quizás de vez en cuando le gusta ocupar accesorios que están normalmente asociados a lo femenino, o le gusta ocupar maquillaje, por ejemplo, pintarse las uñas o los labios, y esto no significa que sea mujer, o no significa que sea menos hombre. Significa que, nuevamente, la expresión de género con la forma en que nos vestimos, nos comportamos, somos, es muy diversa. Y probablemente desde ahí vamos a ver personas que fluimos en esta expresión de género. Por ejemplo, yo ocupo aros. Ahora no tengo puesto, pero ocupo 2 aros. A veces me los pongo, a veces me pinto las uñas. Y no tiene que ver con que sea mujer, tiene que ver con que, nuevamente, la forma en que yo me vista, los colores que utilizo, la expresión de género que tengo, tiene que ver con lo que a mí me gusta, lo que me interesa, nuevamente, no con mi identidad. Entonces vamos a dejar ahora a esta persona pensando que tiene una expresión un poquito más masculina en su forma de ver y mostrarse, pero que de vez en cuando puede ocupar accesorios también para verse de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí, con este personaje que hemos ido armando, podríamos entender las 4 variables para ir cerrando este video. La primera, el sexo biológico. Esta persona nació biológicamente como mujer. Durante el transcurso de su vida, en su infancia, se dio cuenta que realmente se identifica como hombre. Entonces es un hombre trans que tiene una orientación sexual, en este caso bisexual, que sería la tercera variable. Y la cuarta, que se expresa de formas principalmente masculinas, pero a veces también expresa algunos roles más femeninos, aún siendo hombre. Cada una de estas variables que les mencioné acá, el sexo biológico, la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género, son variables independientes cada una de la otra. Entonces se pueden mezclar de muchas formas. Yo podría mover aquí la expresión y la identidad de género de esta persona hacia otras variables y nos va a quedar un personaje distinto, pero igualmente válido, igualmente parte de la diversidad humana, igualmente se merece el mismo nivel de respeto y dignidad que cada una de nosotros. Entonces, recordemos estas 4 variables y por sobre todo recordemos que la diversidad sexual es parte de las diversidades humanas. Está bien, todas las personas somos diversas, todos tenemos una distinta experiencia de la sexualidad, y desde ahí que es fundamental que respetemos esta diversidad, que seamos las personas lo más inclusivas posibles para generar cada vez un mundo mejor para cada persona que contribuye a esta sociedad. Así que esta reflexión es importante para que también cada uno de ustedes lo tenga en cuenta para el desarrollo de su propia diversidad. Si pertenece a alguna de esas diversidades, súper bien. Es importante que podamos acompañarnos y cuidarnos y recibir apoyo si lo necesitamos en base a esto, porque a veces lamentablemente no todas las personas entendemos bien esta diversidad. Entonces a veces es bueno pedir ayuda. Si necesito ayuda, yo acompaño a muchas personas que viven estos procesos de transición, y en este contexto parte de esta presentación tiene que ver con que una de las personas que yo he ido acompañando es una de las personas que forma parte de este curso. Así que con esta introducción es importante que sepan lo importante de la diversidad
Y aquí le voy a dejar el pase a las personas que vienen a continuación de mí para que sigan profundizando en esta idea. Cualquier consulta me pueden contactar. Yo estoy dispuesto a acompañar procesos que necesiten apoyo y les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes con todo el cariño que le tengo al colegio también. Un gusto acompañarles.